¿Tiene una idea o proyecto y necesita que muchas personas lo vean y lo escuchen? Tenemos las herramientas tecnológicas para ayudarle. En Radio Costa Rica hemos incorporado toda una plataforma tecnológica que incluye YouTube, Skype y Facebook Live, además de nuestras aplicaciones. Súbale el volumen a sus ideas. Incorpórese ya al maravilloso mundo de la radio y toda nuestra tecnología. Para mayor información visite nuestro sitio web o llámenos 8377-4416. Radio Costa Rica, mucho más que una radio.
Bienvenidos a su programa Experiencia Contable. Un gusto tenerlos con nosotros para compartir conocimiento, experiencia y amistad. Les habla Ivette Barbosa, directora de este proyecto, que ha nacido sin fin de lucro para capacitarnos de una manera continua, para aprender juntos temas relacionados con nuestra profesión, la contaduría. Todos podemos aprender, desde los estudiantes, profesores, contadores públicos y contadores privados. Recuerden que vamos a estar conversando siempre temas relacionados como la parte fiscal, la parte financiera, la parte laboral, que es los tópicos realmente que hemos movido mucho este año y hoy no es la excepción. El día de hoy vamos a conversar sobre el tema, los nuevos cambios que ha traído lo que son los documentos electrónicos, especialmente en la parte de facturación electrónica. Tenemos a nuestro invitado, el ingeniero Carlos Francisco Moreno Hernández, él es gerente general de Cyberfull Factura Profesional, y nos va a comentar los dos enfoques, desde los enfoques del contribuyente y el enfoque de los que tienen también operadores a nivel de facturación, como es el caso de esta empresa. Y también un tercer elemento que vamos a representar lo que somos los contadores, que estamos al lado de nuestros clientes, en el centro de esta polémica, que el Ministerio de Hacienda realizó un cambio y ahora antes de entrar al programa hablábamos que qué era, un adendum, una ley, un artículo, qué es, ¿verdad? Entonces vamos a ver si llegamos a la conclusión qué fue lo que pasó. Así que le damos la bienvenida a don Carlos, que hoy estrena casa porque tenía tiempo de no visitarnos aquí en el programa Experiencia, solo cuando Hacienda hace cambios nos visita, entonces hoy lo tenemos aquí con nosotros. Bienvenido, don Carlos, al programa Experiencia Contable. Muchas gracias, doña Ivette. Buenas noches y buenas noches a todos los que nos estaban observando. Sí, realmente no he tenido el gusto de conocer estas nuevas instalaciones de Radio Costa Rica, están muy bonitas, la verdad. Es un cambio impresionante, un set muy bien instalado, con todas las facilidades y todo. La verdad es que me quedó la boca abierta prácticamente al ver todo esto, los cambios que han habido. No, y bienvenido, ya tiene la nueva dirección, así que ya puede llegar directo, como decía Andy, a saludar. Gracias. También, ¿verdad? El día de hoy vamos a conversar sobre ese tema que hemos hablado en colegios, nos han llegado correos, escuchamos chat donde los contadores dicen qué es lo que está pasando. Tal vez podríamos empezar por esa línea. ¿Qué fue lo que pasó en este mes relacionado con lo que es específicamente factura electrónica? Vamos a ver, y eso es algo curioso, porque esto no fue nada avisado, ¿verdad? Como un documento, una ley, un procedimiento, etcétera. Esto simplemente el martes 22 de agosto, realmente es en la mañana, los usuarios que generalmente le facturan a otros clientes, ¿verdad? Que son también empresas que son obligados tributarios, por decirlo así, ¿verdad? Que van a utilizar la factura como un crédito o un gasto, empiezan a ver algunos que unos documentos se rechazan y otros documentos no. En ese momento empezamos a investigar entre los diferentes grupos, igual en el Comité de Facturación, en el Comité Nacional de Facturación Electrónica, y llegamos a la conclusión que son algunas validaciones que viene probando Hacienda, que había probado en el ambiente de calidad de ellos, que nunca tampoco anunciaron que iban a implementar, y de un momento a otro las implementan y las ponen en el ambiente de producción. ¿Qué son estas verificaciones o validaciones que ellos implementan? Bueno, por un lado, implementaron el tema de que si yo soy un contribuyente y le voy a emitir la factura electrónica a otro obligado tributario, ¿verdad? Ese tributario tiene que estar activo en primero de todo debe estar inscrito, para dejar claro, o inscrito de oficio. Todos los demás estados inactivos, de temporada, de baja temporal. Hay diferentes, hay como alrededor de unos 10 más estados hasta en blanco, ¿verdad? Todos esos estaban rechazándose. Siguiente, aunque estaba inscrito, pero no tenía una actividad económica productiva, también lo rechazaba. Cuando consultamos al Ministerio de Hacienda, ¿qué sucedió? Ellos indicaron que realmente en los correos que la factura electrónica, ¿verdad?, es simplemente entre obligados tributarios que lo van a utilizar como un gasto o un crédito fiscal.
en cuyo caso, si no, se debía hacer un tiquete electrónico, como está establecido en la ley, ¿verdad? Y de esa manera, el tiquete electrónico simplemente es para personas que no van a utilizar esa factura como un gasto o un crédito. Y ahí viene el segundo punto. El segundo punto es que este tiquete electrónico, ¿verdad?, cuando usted lo emitía por un tema de garantías, con una identificación a un nombre de alguien, ¿verdad?, no podía ser con una identificación 0000 o una identificación que no existía. Simplemente lo que hace es validar también que esa información sea correcta, y de lo contrario, si no, ese tiquete también sale rechazado. ¿Qué hacemos en los casos de que una factura salga rechazada? Bueno, emitir un nuevo documento de reemplazo, ¿verdad?, con el cambio, que ya no sería tiquete, ya no sería factura, sino sería tiquete. Y en Pero caso hay de que que un hacerle tiquete, la nota de crédito. no, es un documento de reemplazo, como cuando se rechaza una factura por Hacienda por alguna razón, es un documento de reemplazo. En el caso de un tiquete electrónico, lo que ellos nos indicaron es simplemente también elimine la identificación, deje el nodo receptor, que en este caso en el XML es el nodo receptor, déjelo en blanco, o sea, no lo envíe directamente y va a validarlo. Ahora, tenemos diferentes temas porque nos hemos dado cuenta que reversaron ciertas cosas de la validación de la factura, de algunas cosas que se han inscrito, que sí está inscrito por la actividad económica, eso sí lo reversaron. Sin embargo, hay temas como identificaciones DIMEX provisionales que también hoy en día las está rechazando. ¿Por qué? Porque para ellos es un provisional, no es algo que exista en la base de datos de ellos. Entonces, nos indicaron que también esos documentos tenían que utilizarlos, el tiquete electrónico, y como también va a salir rechazado por la identificación, que sea sin el nodo receptor. Pero aún tenemos más casos, y de los casos otro caso que tengo muy interesante es, si yo antiguamente le facturé a una empresa y estaba todo bien, de un momento a otro, Hacienda llegó y dijo, la voy a dar baja temporal, o de baja, o desinscrito, cualquier cosa. En ese momento, yo le voy a emitir una nota de crédito de esa factura. Hoy en día tengo un caso que sale rechazada esa nota de crédito. Y esos cambios que usted está mencionando, ¿es para todos los operadores? Es para todos, realmente no hay ningún desarrollador de software que tenga diferencia, siempre es el mismo punto API de interconexión de todos, donde enviamos los documentos y todos nos sucede de la misma manera. ¿Hay acciones a tomar? Sí, hay acciones a tomar que podemos asegurarnos para que el usuario a futuro, cuando vaya a emitir una factura, ir a consultar a Hacienda si es una persona o una entidad que esté inscrita, que esté activa y demás, antes de facturarle, si no, lo contrario, hacer un tiquete electrónico, sí. Pero esos cambios justamente los estamos implementando, pero sí nos hubiera gustado que Hacienda hubiera comunique con anterioridad los cambios que va a hacer para, como desarrolladores, prepararse. Exactamente. Porque se habla mucho de la versión en la calle 4.4, ya sale desde hace 2 años, prácticamente venimos diciendo, ¿verdad? Conversando sobre ese tema, sí. Y cambios que venían a 2.4 eran algunas cosas de este tipo, ¿verdad? Entonces, sí hay cosas que vemos que están implementando o que quieren implementar antes de la 4.4. Esperemos, por ahí decían que la 4.4 salía a final de este mes. Vamos a ver si nos queda mañana. A ver qué pasa. Nos queda mañana a ver si se sale. Pero realmente saldría un borrador, ¿verdad? Para obviamente analizarlo, revisarlo y todo, y después de eso ya saldría la versión oficial. Y esperemos, otro punto importante que siempre hemos solicitado a Hacienda es que si sale una nueva versión, igual que un cambio, lo comunique, nos avise, tenga un plazo establecido de ajuste a sus clientes. No, y de estemos informados, y me imagino que eso va a afectar obviamente alguna parametrización de ustedes a nivel de sistemas y todo lo demás, ¿verdad? Claro, y no solamente eso, sino tienen que ver si ya cambian de versión de la 4.3 a la 4.4, que no pase como la versión anterior de 4.2 a 4.3 que dijeron,
de hoy a mañana ya amanece a 4.3 y después tuvieron que hacer cambios porque no funcionaban algunas cosas y volvieron a reversar y demás. Entonces, creemos que tiene que haber un tiempo prudente que convivan las dos para que las empresas puedan estar trasladando todas sus facturas de 4.3 a 4.4 en las versiones, como lo hacen otros países. Pero acá lo que hemos visto es que de un momento a otro lo imponen y a veces ni hasta comunican, como el caso de lo que pasó el 22 de agosto. Y hay mucha gente a veces molesta porque dicen, pero se me rechazó o documento. Sí, lo vacilón es que le echamos la culpa a ustedes. Y exactamente. Realmente, al final decimos, es que en factura profesional, ¿qué? Está fallando, que es lo que ustedes también, digamos, les molesta un poco porque Hacienda hace cambios, no avisan y al final creen que son ustedes los que están trabajando mal en el sistema como tal. Y con cualquier proveedor les pasa, ¿verdad? Eso es lo importante. Lo que pasa es que aquí el error es hasta más claro que el agua porque viene un rechazo directamente del acuse de recibo, del XM del acuse de Hacienda. Uno ve los chats y empiezan, a ustedes factura profesional les está generando esto, a ustedes tal proveedor les está generando esto, o soy yo, o es el mío, como cuando falla la plataforma de facturación del Ministerio de Hacienda. Entonces, ¿es la plataforma del Ministerio de Hacienda o son todos? O es el internet. O es el internet, ¿verdad? Entonces se tiran la pelotita uno con otro. Don Carlos, quiero saludar a todos los que están conectados ahorita con nosotros, a doña Ligia, a doña Nira, a Ingrid, a don Bernal, que nos hace un comentario, a Teresita y a don Javier, y nos dice, Hacienda como siempre es un desastre y un desorden. A veces la falta de comunicación, eso es lo que se interpreta, ¿verdad? Desorden final en la parte de las conclusiones en los trabajos. Nos dice don Bernal, un gusto estar en el programa, una consulta. El día de hoy estos cambios no son para todos los emisores de comprobantes. Un obligado tributario ayer y hoy emitió facturas a personas que no están registradas en el Ministerio de Hacienda. Y por supuesto no tienen actividad económica y fueron aceptados dichos comprobantes. ¿Por qué y por qué ocurre esto? Saludos desde Cartago, saludos a don Bernal. Bueno, como estaba conversando, como estaba explicando anteriormente, gracias don Bernal por la pregunta, es bastante interesante lo que usted indica y sí, son para todos los gestionadores o los que realizamos facturación electrónica. Eso no es con unos sí y otros no, sino aplica para todos. Lo que pasa es que, como dije antes, hay ciertas cosas que a veces quitan, ponen, están en constantes cambios, pero hasta a nivel del ambiente de producción. Entonces dice uno, ¿dónde está la responsabilidad de ellos dejar las cosas y avisar sobre los cambios? No la hay, pero nos está afectando a todos, porque a veces sí, a veces no. Igual el API, nosotros le llamamos el API, es un servicio de consulta de identificaciones para ver si está activo o no, y el día de hoy estaba fallando. Entonces, no puedes emitir una factura electrónica porque ahora el API es el que resuelve si va a estar activo o vas a poder emitir la factura a un receptor que está activo y que está inscrito. Entonces, dependemos de ese API, y si el API se cae, entonces ya no podríamos saber. Tenemos que emitir la factura y ver si al final fue rechazada o no, para ver si hacemos el documento de reemplazo. Pero sí, es un descontrol y aplica para todos, y no solo para todos, sino que son las mismas reglas para todos. No hay ninguna preferencia o por alguno, sino que todos comunicamos al mismo API de Hacienda. Nos dicen, entonces, cero responsabilidad de Hacienda, nos dice Wendy Villalobos. Cero responsabilidad, no, más bien diría que toda la responsabilidad está del lado de ellos, porque los cambios deberían ser comunicados, deberían aplicarlos de forma, ni siquiera en la mañana, deberían aplicarlos en horas no hábiles para que puedan ser, ellos antes hacían ventanas de mantenimiento para aplicar, esto ni siquiera abrieron una ventana de mantenimiento para decir voy a aplicar esto. Entonces nos queda más la duda, ¿verdad? ¿En qué momento ellos actualizan y pueden hacerlo? Y además, este cambio es un cambio que realmente, si usted lo ve, la ley les faculta a ellos a poderlo hacer, porque ¿para qué es un tiquete electrónico y una factura electrónica? Entonces, para eso lo separaron. Sí, exactamente, la factura electrónica para situaciones fiscales, situaciones tributarias, y el tiquete es para una compra simplemente directa. Sí,
y alguien que ocupe... Pero nosotros los contribuyentes o más bien los emisores de factura, más que todo, se ha caído en el error o todo tiquete electrónico o todo factura electrónica o a lo que salga. Ha habido mucho desorden en esa parte. Ese es un punto importante porque vamos a ver, hay diferentes instituciones que lo que hacen eran, ok, todo factura para que sea más fácil, le llamamos el mismo contador de la misma numeración de la factura, ¿verdad? Y ahí va, para arriba, los contadores de esa factura electrónica, de ese específico. Pero, y como el tiquete electrónico tiene que tener otra numeración, tiene que llevar otro tratamiento, otra numeración, entonces tiene que llevar más control. Entonces, por ahí Hacienda, yo creo que, si bien es cierto, de separarlo, lo hace bien para poder saber quién realmente la va a utilizar al final y quién no, y quiénes son usuarios finales y tal vez controlarlos con el tiquete electrónico, que no hagan tantas notas de crédito, porque se daba en factura, hacían una factura y como no lo utilizaba usted, después la regresaban con una nota de crédito y pasaba, se quedaba el negocio con el dinero. Los famosos cambios que hacían antes con el mismo papel, ¿verdad? Que por eso se supone que con facturación electrónica esos portillos iban a cerrar y al final algunos quedaron con el estilo de eliminación de notas de crédito al final del día, ¿verdad? Lamentablemente. Tengo varias consultas o comentarios. Nos dice Niram, dice, ¿no hay alguna forma de un recurso de amparo o algo para no poner estos cambios en marcha? Ojalá lo existiera, que uno pudiera meter algo con Hacienda. Lo mejor, o lo que hemos tratado siempre es un acercamiento con Hacienda, no directamente con Hacienda a través de diferentes grupos. El Comité de Facturación, el Comité Nacional de Facturación Electrónica con base en GS1, siempre hay una silla para el Ministerio de Hacienda, igual hay una silla para los colegios, y a veces cuesta que lleguen, ¿verdad? Y Hacienda, siempre la silla está vacía. O sea, hay un acercamiento corto, hay directo con ellos y sí hay una buena relación, pero cuando realmente una reunión, que es una reunión mensual, inclusive que a veces la mayoría del tiempo ahora las hacemos virtuales, ellos podrían estar involucrados ahí para solventar un montón de consultas y demás. No lo hacen. Igual hay en otro grupo que se llama Ser Libre, que también hay mucho desarrollador de software que está ahí inscrito. No hay esas facilidades con una conexión directa con ese grupo. Entonces, ojalá Hacienda tenga una comunicación con todos, ¿verdad? Y la forma eficiente. Lo que tenemos es solamente el correo. Si no sirve, mándelo a facturati@hacienda.gocr y a ver qué le responden. Y muchas veces los especialistas no entienden la pregunta o responden por defecto lo que tienen que decir, porque no se ponen muchas veces a analizar los casos en forma específica. Exactamente. Dice don Moisés Hidalgo, hay empresas que requieren llevar un control de cuentas por cobrar a clientes no inscritos, tales como padres de familias, colegios privados, como donantes regulares. ¿Cómo vamos a controlar esto en el caso de los auxiliares que se emiten dentro del facturador? Ok, vamos a ver. Las cuentas por cobrar realmente lo puede administrar el software, no necesariamente tiene que dependerse la factura la electrónica directamente, porque realmente lo que va a usted emitir es un tiquete electrónico, lo puede emitir con nombre o con la identificación, ¿verdad? Para llevar ese control de a quién le está emitiendo, ¿verdad? Y si realmente esa cuenta por cobrar está activa o ya está saldada. Entonces, realmente no es tanto del tema de Hacienda, sino más bien del control del software. Nosotros en factura profesional, igual, tiquete, factura, los dos documentos, lo que la acción de las cuentas por cobrar es una acción independiente del tipo de documento que usted emita. Nos dice don José Luis, es cierto, los cambios que hace Hacienda. Recuerdo con las exoneraciones cuando pasaron al 1% y todo se tuvo que volver a reversar.
Sí, ya es como una práctica, lamentablemente, de Hacienda. Didier dice, a mí me pasó con la aceptación de un documento. El proveedor envió todos los archivos correctos y al hacer el proceso del sistema dio alerta el API del proveedor. Lo revisé en web de Hacienda y todo estaba bien. Era el contribuyente y ya está activo. O sea que sí está dando también problemas con los que están activos. Vieras qué curioso, porque hay otro caso que nos pasó también, donde un receptor tenía no solo una actividad, tenía diferentes actividades y estaban activas y estaban inscritos. Lo reportamos a Factura TI, nos pidieron el documento, obviamente el XML, se lo enviamos, nos dijeron, emita el documento de reemplazo de ese documento, lo emitimos, lo aceptó y siguió después facturando bien, pero algún cambio tuvieron que hacer en la marcha, porque es un momento otro que funcione y que para después, uno, y después que quede funcionando. Entonces, y eso fue el miércoles 23 por ahí que tuvimos ese caso. Sí, nos dicen que sí, que el API se queda pensando, es lo que están indicando en redes sociales. Nos dice don Javier Fernández, nosotros utilizamos la plataforma Don Carlos, funciona muy bien y el soporte es excelente. Como hacemos lo que realizamos cobros en líneas para poder hacer esta verificación, ¿cómo hacemos? Es una pregunta, ¿cómo hacemos los que realizamos cobros en línea para poder hacer una verificación que el cliente esté registrado como contribuyente? O sea, antes de facturar, verificar que el cliente esté activo. Sí, habría que utilizar el API de Hacienda para poder saber si realmente está activo. Nosotros en el otro software que tenemos de comprobantes electrónicos CR.com, que es un sistema para poder integrar diferentes sistemas informáticos, digamos, podemos decir un punto de venta que no tiene cómo integrar facturación electrónica, utilizan esa solución. Hablando con los desarrolladores nos decían, metamos un API de consulta, y le decía, ¿para qué voy a meter un API de consulta si tenemos el API de Hacienda? ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un tipo caché para ponerlo en español, es un sistema en el cual yo recojo tu información, la mantengo acá localmente, y si alguien viene a consultar la misma información que consultaste, ya tengo esa información para devolvértela. Pero Hacienda es tan cambiante que un momento a otro yo te puedo dar información no correcta de algo que Hacienda acaba de cambiar. Exacto. Entonces, la verdad, y nuevos contribuyentes que se inscriben y todo lo demás. Exactamente, entonces dijimos no vamos a hacer el caché, vamos a mandarlo directamente al Ministerio de Hacienda, al API del Ministerio de Hacienda. Ahora, hay otra solución que también es más efectiva, sí le va a traer más dolores de cabeza a Hacienda, que también nosotros la hemos aplicado en este sistema de ERP, que es emita etiquete electrónico a todo el mundo, pero al final viene un QR para que usted pueda cambiar ese etiquete a facturación electrónica. Le trae un poquito de trabajo al receptor porque va a tener que entrar ahí, poner sus datos, su información, pero el emisor se va a ver contento porque no tiene que emitir y no tiene que aceptar tanto rechazo. Entonces, hay ciertas soluciones que podría jugarse con eso, pero sí Hacienda, lo digo porque el receptor, ¿verdad?, va a recibir un tiquete electrónico y para Hacienda va a ser un tiquete, va a ser una nota de crédito para reemplazarlo y va a ser nueva la factura electrónica. O sea, vamos a enviar 3 documentos que antes se podía haber enviado solo uno. En el caso de los tiquetes electrónicos, dice Moisés Hidalgo, ¿solo sirve para operaciones de contado? No, afectando la operatividad de los negocios de los clientes que son obligados tributarios. No, el tiquete electrónico también sirve para crédito, tiene todas las condiciones de venta igual que una factura electrónica. Lo único, la diferencia entre el tiquete y la factura es que la factura va a ser utilizada como un gasto o un crédito fiscal a nivel del receptor y el tiquete no puede ser utilizado. Usted nunca va a poder aceptar un tiquete electrónico a nivel de Hacienda, porque no se lo va a permitir. Primero que todo, usted no es contribuyente, no tiene cómo aceptarlo. Y segundo, Hacienda no se lo va a aceptar. Sí, Hacienda no lo va a aceptar, pero realmente, vamos a ver, no todos los negocios manejan clientes que estén activos en tributación. Y yo le voy a vender mi mercadería a personas que no son contribuyentes, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto? ¿Qué es lo que yo estoy pensando como contadora, verdad?
los sistemas que están recibiendo los XML y todo lo demás, solo están recibiendo facturas, ¿verdad? Entonces, o solo están preparados o parametrizados para factura electrónica, no para tiquete electrónico, ¿verdad? Entonces, no sé qué afectación estarán teniendo ahorita algunos software que los hayan desarrollado solo con factura y no con tiquete, ¿verdad? Eso habría que ver cada sistema contable, que es lo que están preguntando aquí, desde el punto de nuestro lenguaje contable. Vamos a ver, mi oficina no ha hecho tanto alboroto por ese tema. O sea, quiere decir que los clientes de nosotros usan más que todo etiqueta electrónico. Entonces no se están siendo afectados, digámoslo así, por este proceso. Pero hay algunos sistemas o algunas operaciones que sí, y sí se ven en los chats de los contadores donde dice, ¿qué le pongo? El número de cédula, el nombre, dirección, y me lo va a aceptar, me lo va a rechazar. Eso es lo que se está ahorita en la mesa, como dicen. Hay algo importante que tal vez tienen que tener en cuenta, que es que realmente para una factura lo que tienen que poner el tipo de identificación, la identificación y el correo electrónico. Esos son los 3 campitos que realmente son requeridos, ¿verdad? Y de lado, entonces muchos dicen, ¿el teléfono también? Bueno, el teléfono, pero el teléfono es opcional, no es un requerido. Por eso es que con las tarjetitas que vemos, o que la gente ha diseñado para poder decirle, factúrame el nombre de esta persona, es una tarjetita con esos nombres, con esa información. Pero a nivel de etiquete, realmente puede hacer un tiquete electrónico, realmente es una factura, pero es un tiquete electrónico, que no tenga ningún nombre, ninguna identificación, nada. Si no, puede poner solo el nombre, puede poner el tipo de identificación y la identificación, y puede también poner el correo electrónico en caso de una garantía, que es más que todo el tema del tiquete, ponerle los nombres o información, es por el tema del Ministerio de Economía, por un tema de una garantía que usted ocupe a aplicar. Entonces usted diga, aquí tengo mi tiquete, yo compré esta pantalla en X lado y mira que no está funcionando, entonces pueda usted como consumidor poder hacer un reclamo, pero realmente el tiquete puede ir sin ningún dato. ¿Existe algún documento oficial donde se puedan encontrar estos cambios que realizó el Ministerio de Hacienda? Como decía al inicio, no hay un documento oficial, no es, como te digo, un cambio que realmente Hacienda haya comunicado, simplemente es algo que incorporó. Es como encontrarse una sorpresa. Exactamente, no hay ningún documento, ninguna ley, ni ningún pronunciamiento por parte de ellos. De hecho, ni en el sitio web de ellos o el sitio de Facebook aparece el cambio. Que si nos puede volver a repetir los espacios que se pueden llenar en un tiquete electrónico. Ok, voy a iniciar tal vez con el de factura. La factura son 3 campos los importantes: el tipo de identificación, la identificación y el correo electrónico. Y en el tiquete electrónico, si quiere, no pone nada en el receptor, o si quiere pone el nombre, pone el tipo de identificación, ahí sí le va a pedir la identificación, y obviamente el correo electrónico es también opcional. Es cierto lo que dice aquí Dineda Arrieta, dice, pero es que al final es el cliente el que debe solicitar la factura, porque la va a necesitar. Debemos estar predeterminados para emitir un tiquete electrónico, que era lo que hablábamos ahora. ¿Cómo están los software o las empresas ahorita en la emisión? Si se acostumbraron a solo emitir facturas, ahí es donde está la diferencia del asunto, ¿verdad? En cuestión, porque si yo, digamos, normalmente, ¿qué es lo que dice en las cajas? Hay un papel, ¿qué dice el papelito? Si necesita factura, sí, pídala antes de que empiece a cobrar el cajero. Es lo que dice, ¿cierto? Sí, de hecho, ese papelito muchas veces está mal, porque realmente debería ser, usted ocupa factura o tiquete electrónico, porque muchas dicen, ¿con factura o sin factura? Sí, eso está fatal. Y es fatal. Eso está fatal. Entonces, si no ocupa, entonces necesito factura electrónica, pero ya los cajeros se acostumbraron a preguntarle a uno, ¿factura electrónica? Sí,
Entonces uno dice sí y no, pero normalmente si van a necesitar factura electrónica, pídasela al cajero, ¿verdad? Porque ya por default lo tienen con tiquete electrónico, es lo que yo visualizo, ¿verdad? Y cliente genérico, no con nombre ni apellido. Si nosotros en factura profesional le llamamos cliente contado, que es que no tiene ninguna información. Exacto, simplemente la venta. No me interesa saber quién fue el que compró. Y cuando usted mete la información de quién es, que lo puede meter como un tiquete, ahí ya le habilita las opciones de venta, si puede ser crédito, puede ser etcétera, las otras opciones de venta. Vamos a ver, yo siempre salgo con el tema de entidades sin fin de lucro. Uno acostumbró, y me declaro culpable, a los clientes y decirles, pidan siempre la factura electrónica, con el nombre de la asociación, el número de cédula y taca. Entonces, las entidades sin fin de lucro, las que no tienen actividades lucrativas, porque yo, aunque sea institución sin fin de lucro, puedo tener una actividad lucrativa también. Pero la mayoría, iglesias, fundaciones y asociaciones, son 100% sin lucro. Es decir, que para Hacienda, ese tipo de instituciones no declaran IVAs. Entonces, no voy a necesitar la factura electrónica, según Hacienda. Entonces, ya este tipo de instituciones no van a poder facturar, o sea, no les van a poder facturar. Entonces, en este momento, con el cambio que hicieron recientemente, están como antes para las actividades. Sin embargo, lo que ellos dicen es que no deberían estar emitiendo una factura electrónica a ellos por no tener una actividad económica productiva, ¿verdad? O lucrativa en este caso. Y entonces lo que tiene que hacer es un tiquete electrónico, y si ellos quieren que tenga esa información del nombre, perfectamente lo pueden solicitar en el mismo tiquete, y nada más acostumbrarse, pidan tiquete electrónico con el nombre y ojalá les dé el correo electrónico para que les lleguen a ustedes y ustedes puedan llevar la contabilidad ahí. Sí, lo que hay que cambiar ahora es decirles, pidan tiquete electrónico con nombre. Y darle el correo electrónico, toda la misma correo electrónico y sus datos, pero ¿les va a llegar el correo a ellos? Sí, sí les llega. Sí les llega, sí. Y con ese XML y todo. Exactamente, luego la diferencia es que ellos no van a poder hacer la aceptación de ese documento. Es lo único diferente. Es la única diferencia. Es decir, que si el sistema contable se maneja con el XML, no tiene por qué tener problema. Correcto. Se supone que no debería tener. Y los formatos internos, ¿usted qué sabe de ese tipo de parametrización interna? Porque para mí un tiquete es chiquitito y una factura es grande. Así lo visualizo yo, ¿verdad? Entonces, a nivel de XML, ¿la estructura es la misma? Es la misma. Realmente lo que cambia es el campo que diga en el receptor, ¿verdad? Bueno, perdón, en el documento si es factura o si es tiquete electrónico. Ok. Entonces ahí es donde hay un cambio interesante, y quiero ser claro también que me he topado mucho y muchas veces me dice la gente, pero ¿en qué afecta? En la clave numérica y la fecha de emisión de la factura, que en el XML a veces son diferentes. Viéndolo así, siempre hemos querido que más bien Hacienda, ahí sí es a favor, valide esos dos campos, porque la clave numérica, que es un numerito largo, tiene la fecha explícita en el mismo, y lo que es la fecha de emisión de la factura la establece también en el campo XML. Y muchas veces se pasan por 2 días, 1 día y demás, y eso tienen que ser homólogos, tienen que ser iguales, equivalentes. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo puedo tener una clave numérica con otra fecha de emisión. ¿Cuál entonces la fecha de emisión que voy a aceptar para mi parte contable? ¿La de la clave numérica o la fecha interna? Entonces hay una discusión bastante seria y muchos proveedores aún lo confunden o lo tienen diferente. Sí, eso para mí ha sido un problema. Por eso es que muchas veces el documento no se les acepta, porque lo mandan con otra fecha de emisión que no es la de la clave numérica. Sí, al final ya hace uno las declaraciones y de repente aparecen las facturas ahí en los auxiliares otra vez. Pero bueno, tenemos varios comentarios. Voy a resumir el de don Moisés Hidalgo, que nos habla sobre el mayor problema cuando hay integración de sistemas contables con sistemas de facturación,
y si están preparados para esto, no necesariamente todos los sistemas contables, que es lo que yo he estado analizando. Él habla sobre 2 sistemas contables acá, de que más bien tiene todo un proceso diferente que al final lo convierte en un ticket electrónico. Nos dice Eric González, error cliente de contado, no se debe usar el tiquete, se deja sin nada, ni cédula, ni nombre. Es que lo que pasa es que el cliente contado, en el caso de factura profesional, es porque significa que es un cliente que no va con ningún receptor, pero a nivel del sistema se pone cliente contado para saber de qué es un tiquete que va sin nombre, que no quede genérico. Obviamente, cuando usted ya le pone el nombre, ya agrega el nodo receptor, pero en factura profesional, para identificarlo más fácil a los usuarios, le pusimos ese nombre de cliente contado, porque si lo dejamos en blanco, la gente decía, pero ¿a quién le voy a facturar? Entonces no entendían los usuarios la lógica, entonces usamos el cliente contado y es lo que la gente acostumbra. Ok, aquí hay un caso de los que estamos conversando y nos dice don Roy Alex del caso de una asociación de desarrollo inscrita, ¿verdad? Que maneja caja única de Hacienda. Con este cambio se le va a rechazar la factura, así es que entiendo yo, que es lo que estábamos hablando, todas las asociaciones de desarrollo, que para Hacienda no son productivas, entonces son tiquete electrónico. Yo diría que hay que hacer la prueba a ver si ya... Hay que mandar a los clientes a hacer una prueba de un colón. Hacer facturas electrónicas, a ver si se los aceptan, porque digamos, siguiendo la línea que usted está comentando, la productividad, ¿verdad?, y lucrativo, las asociaciones no necesitan facturas porque no son ni deducibles, ni IVAs tampoco, entonces sería etiqueta electrónico. Correcto. Pero como no tenemos un documento oficial, tenemos el vacío de la ley, como siempre con el Ministerio de Hacienda. Nos dice don Eri, la factura electrónica no se rechaza aunque le haga a alguien que no tributa. Es lo que hablamos. Ahorita las validaciones, coloquialmente diría que están locas, que a veces sí funcionan, a veces no, ¿verdad? O están haciendo cambios ellos al interno, pero realmente lo que nos sorprendió el 22 de agosto es que empezaron a forzarlas de esa manera. Y de ahí estos cambios que realmente hemos venido incorporando al sistema, porque, como ellos dicen, es una política que estamos introduciendo y aunque la eliminemos de momento, la vamos a introducir, ¿verdad?, que eso es lo que ellos quieren y por esa línea van. Entonces, al final de cuentas, aunque lo hayan echado para atrás y estén haciendo algunos cambios para mejores más, van por esa línea. Entonces, creo que, y es lo que nos lleva hoy a estar aquí, informar al público en general de que realmente son los cambios que viene a implementar el Ministerio de Hacienda. Tal vez echaron para atrás en estos momentos, pero es lo que quiere. El objetivo de ellos es que realmente el tiquete sea tiquete y que la factura sea factura. Sea factura para asuntos tributarios. Hazel Herrera nos dice, entonces el tiquete electrónico va a ser un documento válido como un gasto deducible al impuesto de renta. Para mi criterio, lo que he escuchado, don Carlos, no va a ser un documento deducible al impuesto de renta, por eso es que están haciendo la separación. Exactamente, ese tiquete electrónico es simplemente al cliente final. En otros países le llaman cliente final o le llaman boleta. Aquí le llaman un tiquete electrónico. Oiga lo que nos dice Moisés Hidalgo, a partir de julio, Hacienda incluyó como obligados a presentar IVA a las asociaciones. Los únicos que no presentan IVA son los no sujetos. Entonces, este tema es otro que viene para el programa, porque ya varios contadores han tocado este tema, para traer un analista tributario, porque sinceramente no le hallo lógica que ese tipo de instituciones sean sujetas a presentaciones de los IVAs. Vamos a ver. Lo que dicen es que hagan pruebas, si igual, digamos lo que dicen ellos, hagan pruebas a ver si se la aceptan o no. El problema es que Hacienda también está haciendo pruebas, ¿verdad? Es correcto, o sea, puedes hacer las pruebas en este momento y más tarde te puede salir una sorpresa. Entonces es no tener el camino marcado de forma clara, es lo que nosotros los desarrolladores estamos pidiendo a Hacienda, que por favor nos indique cuáles son las reglas del juego para poder nosotros desarrollar
a un lado o al otro, no en aguas tibias, que no es media tinta, ¿verdad? Que diga, sí, para una cosa sí, para otra cosa no, o reverso, sino que ojalá nos marque bien la cancha de cuáles son las empresas que van a ir por esta línea y cuáles son las otras empresas que no van a ir por esta línea. Todo quiere decir, en las respuestas que hemos recibido de los especialistas de Hacienda, de Factura TI, es que ellos van con esta política a establecerla, ¿verdad?, por el alcance final del tiquete electrónico y el alcance final de la factura electrónica. Nos dice Royales, ¿qué pasa con las facturas de crédito electrónicas que fueron hechas a no contribuyentes? ¿Cuándo debo hacerles el comprobante de pago? ¿Serían rechazadas? Vamos a ver. Si las facturas de crédito es para control interno, o sea, Hacienda lo que le interesa saber es que sea un documento para actividades operativas o productivas que generen los contribuyentes. Lo de crédito yo lo veo como algo interno para usted. Sí, es algo interno, pero acuérdate también que Hacienda en algunos casos había establecido que usted podía generar una factura de los 90 días. Y podía después hacer un reemplazo de esa factura cuando usted le pagaran la factura completa, ¿verdad? Entonces, en ese caso, habría que hacer una prueba también, realmente, qué va a pasar con esos casos específicos, porque puede ser que ya se la rechace y tenga que hacerle un tiquete electrónico a esa factura de reemplazo. Sí, exacto. Porque si no me la aceptó, tengo que hacerla para que salga de crédito para poderla después cobrar en su respectivo momento. Doña Nuri Guzmán nos dice, las empresas que exportan emiten factura electrónica, pero Hacienda la rechaza, porque el cliente jamás va a estar inscrito en Hacienda. ¿Qué implicaciones tiene esto para quien factura? Igual se contabiliza como ingreso exento y así se declaran en el IVA. Perdón, las personas que exportan utilizan una factura electrónica de exportación. Exacto. Entonces, generalmente la identificación en extranjero y ahí no valida directamente la identificación. Entonces, no debería salirle rechazadas. Sí, eso fue al principio, ¿se acuerda? Que no habían facturas para exportación, pero al puro principio cuando salieron documentos electrónicos. Pero ahí sí tienen que ser claros de que tienen que utilizar la factura electrónica de exportación y obviamente ahí ya la identificación de extranjero y ahí no debería tener ningún rechazo. Si tiene algún rechazo, ojalá que nos haga llegar el caso específico, tal vez, aunque no seamos nosotros los proveedores, para poder analizarlo e inclusive escalarlo con el mismo Hacienda. Don Carlos, tenemos muchas preguntas y ya estamos concluyendo. Entonces, tal vez si cerramos con una recomendación para todos los que en este momento están viendo esos cambios, qué podemos hacer, cuál es el paso a seguir, ¿verdad? Y cuáles son los pros y los contras de estos cambios. Perfecto. Bueno, yo creo que realmente los cambios que Hacienda, aunque no ha comunicado de forma de anuncio verbal o se ha pronunciado sobre esto, son cambios que vienen a mejorar la parte contable, porque entonces vamos a tener ya empresas que vamos a decirle, ok, son empresas que van a recibir la factura electrónica. Estamos educando al obligado tributario del emisor a preguntar si es factura o tiquete electrónico y hacerle la distinción entre una u otra para Hacienda. Sin embargo, estos cambios vienen a complicarlos más cuando no son avisados, ¿verdad? Y nos están preparando, obviamente, para versiones futuras, que Hacienda, que el mismo ministerio, imagino que tiene su hoja de ruta y lo que quiere es separar muy bien esa información, inclusive, no sé si le ha pasado a usted, pero el parte del cobro con tarjeta de crédito, muchas veces hay gente que cobra mucho con tarjeta de crédito y no hace ninguna factura, por ahí les van a llegar un cruce, que también eso es lo que están implementando, entonces hay que ponerse ahí a revisar bien qué es lo que estamos haciendo. Entonces, en conclusión, nosotros si vamos a emitirle a una empresa que realmente va a utilizarla como un crédito o un gasto, ¿verdad? Es decir, ocupa factura electrónica. Ya los sistemas se van a ir mejorando, en el cual posiblemente, como le decía, vamos a hacer la consulta antes a Hacienda, a ver si es una empresa que esté registrada y demás, para poderle generar la factura, y si no,
hacerle un tiquete electrónico que es el del consumidor final. Igual, al final el tiquete electrónico puede llevar también la identificación o la demás información en caso de una garantía y no tiene que ver nada con la parte ni del cobro, las cuentas por cobrar de uno u otro documento. Entonces, esa parte, eso el sistema lo identifica por separado. Entonces, Juan Carlos, muchísimas gracias y desde ya le extiendo una nueva invitación para que venga al programa cuando ya terminemos las pruebas y los errores y que Hacienda también esté haciendo los cambios, porque sí nos quedaron muchas preguntas sin contestarle a los que nos vienen siguiendo por redes sociales, así que le queda la invitación, si Dios lo permite, para este próximo septiembre, cuando tenga un espacio de visitarnos y ya llegar con conclusiones de estos cambios, y si ya Hacienda ya no está haciendo más modificaciones y cambios, para ya aclarar un poquito más esta parte, especialmente para instituciones sin fin de lucro, la parte de crédito y todos esos temas que quedaron sobre la mesa. Muchas gracias, vamos a ver, esperemos que no haya tantos cambios y que más bien que los cambios sean comunicados. Exactamente, muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros en el programa, los que nos van a ver de manera diferida, también les aconsejo y les recomiendo que sigan Factura Profesional, que ellos están dispuestos a asesorarlos en todo lo que sea factura y documentos electrónicos. Desde ya, muchas gracias y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana.